Ahí está. Ahora todo lo que se Sí, diga profe, puede ser, perfecto. todo lo que se diga puede ser usado en sus contras. Ah, Todo grabado tratemos, o tratemos que comentado. no, tratemos que sea a favor. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos en el día de hoy este tema de la dinámica manifiesta, ¿no? Que es en el capítulo, creo que 3, número 3. Capítulo 3, me 3, parece, profe. del volumen 2 Romero. de Somero, ¿no? Sí. Sí, profe. Ahí está. Hoy estuve leyendo, sí, tengo el teléfono lejos cargando. Estuve leyendo algunas de las experiencias que les pedí, ¿no? Y me cuenta que es de ahora, de cuando empezaron, o del año pasado, en el sentido de que el profesor al azar determinó quiénes iban a trabajar en el grupo, entonces se encontró con otros colegas que no conocía, bueno, le generó mucha ansiedad, temor, algo así como sentimientos. Y hasta que empezó por ahí a conectarse con uno, con otro, y logró que después esas tensiones se diluyan, desaparezcan, y bueno, y ahora comparten todo trabajo en grupo, se hace con ese mismo grupo, se mantiene, y, e inclusive comparten tareas de otras materias, bueno, se encuentran para conversar distintas cosas. Bueno, digo cómo esto que vamos a ver ahora, que es analizar el proceso de interacción en un grupo a partir de la resolución de una tarea, con el modelo de Robert Bale, ¿sí? Que lo hizo por allá por la década del 50, 1959, por ahí, que tiene nombre de cerveza, IPA se llama. Interaction Process, no, sí, algo así, Interaction Process Activity, una cosa así en inglés, no sé. Que después lo modificó en 1900 y algo, más adelante, ¿no? 1979, creo, por otro que se llama Simlock. Nada más que en la primera, Bale se dedicó más a las reacciones verbales o a tratar de entender desde la comunicación verbal y dejó de lado la comunicación no verbal en el primer modelo. Esta es la diferencia. Lo que le interesaba, y esto por ahí estaba en el texto, que esto existe, el proceso de interacción y el estudio de los procesos de interacción en los grupos existe desde que existe la grupalidad. Desde Kurt Lewin y Jacobo Levi Moreno ya estaban analizados. Nada más que Bale lo convirtió en un instrumento experimental, ¿no? Estuve buscando datos de cuántas experiencias este tipo hizo. No encontré demasiado. A pesar de que es un autor relativamente contemporáneo, ¿no? Falleció en el 2004, pues es poco. Y tratando de encontrar algún tipo de información para ver de qué manera él hizo esta experiencia. Juntaba grupos de 8 personas con una tarea, no había líder asignado y sí había observadores, ¿no? Y lo que le interesaba a él no era la resolución de la tarea, sino esto que llamamos proceso de interacción, la dinámica que se pone en juego o el movimiento que se pone en juego a la hora de resolver una tarea. Bien, esto es más o menos lo que plantea Bale en este IPA. A ver, ¿cómo lo empezamos? Esto por lo general nos ayudamos con el pizarrón. Eh, Esta computadora, esta net, tiene pegado los botones del teclado, así que no
no quiero tocar mucho a la hora de compartir una pantalla o hacer una presentación. Tengo otra PC de escritorio que también está más o menos en las mismas condiciones, pero vamos a tratar de que lo vamos entendiendo a medida que lo vamos trabajando, ¿no? En el texto, para tenerlo claro, tenemos que leerlo varias veces, pero el autor Romero lo va haciendo paso por paso. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo en una clase y lo vamos viendo, ¿no? Y no lo podemos visualizar en un pizarrón. Que sí les voy a decir que por ahí tengan a mano una hojita en blanco, para que después vamos dibujando algo así, vemos que se entiende. Bien, lo que tenemos que empezar a pensar en un principio, a ver si esta guía que he hecho me sirve. ¿Qué autor dijo? Me pregunta Laura. Robert Bale. Robert Bales se escribe, con B larga. Bales. Como Bale, el que juega del Real Madrid. Por eso es Gary. Este es Robert. Todo grupo que se conforme como tal, siempre dijimos al principio, tiene como objetivo una tarea. Siempre se propone una tarea. La tarea es operar sobre el ambiente para satisfacer las necesidades comunes del grupo. Hasta ahí al principio. Bueno, para que el grupo se ponga en movimiento y se ponga en movimiento y aparezca lo que llamamos la dinámica grupal, esta tarea tiene que plantearse como un problema a resolver. ¿Sí? En esa resolución de la tarea van a aparecer roles, ¿sí? Que no son asignados, son espontáneos. Todo esto que estamos hablando es el resultado de esta experiencia de Bale, ¿no? Comienzan a aparecer en este proceso de resolver este problema distintos roles equivalentes a una división del trabajo. Ahora bien, estos roles se clasifican en una primera instancia en roles funcionales y disfuncionales. ¿Sí? Los roles funcionales, que son roles de tarea, se dividen a su vez en roles de locomoción y roles de mantenimiento u orientado al grupo. Los roles los roles de locomoción son los roles propios para la resolución de la tarea. Son roles intelectuales. ¿Sí? Les llamamos así para diferenciarlo de los otros. Los roles de mantenimiento son de tipo afectivo, ¿sí? Sentimentales, emocionales. Hasta ahí va quedando claro. Todo grupo a la hora de ponerse a resolver un problema genera división de tareas y roles. Roles orientados a la resolución, a la propia resolución de la tarea, roles prácticos, roles afectivos, ¿sí? Por el movimiento, conocimiento de tipo técnico, para darle un nombre, y pone también en movimiento emociones y sentimientos, que son los que llamamos roles de mantenimiento. ¿Sí? Que esta tarea, todo grupo puesto en resolución de esta tarea va a generar una serie de conflictos y una amenaza de disolución del grupo. El grupo no se va a romper, ¿sí? No se va a perder lo que se llama la cohesión grupal o el espíritu de grupo, que a veces se escucha comúnmente, gracias a la puesta en juego de estos roles de mantenimiento.
¿sí? En todo grupo que de alguna manera no hay conflictos no resueltos, ¿no? ¿Sí? Van a aparecer una serie de roles que van a amenazar esa cohesión, ese espíritu grupal, y lo pueden terminar destruyendo, que son los otros tipos de roles, que son los disfuncionales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos dicho roles funcionales y disfuncionales? Los roles disfuncionales están orientados a la satisfacción de necesidades individuales. No les interesa el grupo. ¿Sí? Son roles irrelevantes para la tarea y para el grupo. ¿Sí? Buscan o usan al grupo para satisfacer una necesidad más de tipo narcisista. A veces, bueno, los docentes somos mucho de la asamblea, de la reunión, no sé ahora, pero yo en una época estaba en secundaria, pero mucho conflicto, paro. Yo trabajé en la escuela polivalente y una época hubo una movida muy grande por bancos, por la pintura en la pared, como estaba Lito Asís de ministro. Y eran tomas de la escuela, marchas, con todo un movimiento. Y ojalá hubiese tenido una cámara para grabar esas asambleas y para ver claramente cómo estos roles se escenifican, ¿no? Lo que me deja tranquilo que cuando uno está hablando de esto no es algo, no es una producción teórica ni algo construido, descolgado ni abstraído de una realidad. Se ve muy claramente, sobre todo estos roles de tipo disfuncionales, ¿no? Que por ahí hay yo recuerdo haber asambleas en las cuales se logra una especie de acuerdo, bueno, después de pasar por las distintas fases que vamos a ver acá. Si bien estamos hablando de la asamblea, un grupo mucho más grande, ¿no? Y cómo siempre aparecía alguna cuestión individual, ¿sí? O particular, no individual por ahí de un solo individuo, pero sí era particular de un cierto sector, o buscaba solamente la satisfacción de ese sector, y generaba todo un conflicto y una ruptura, y los acuerdos que había desaparecían y había que volver a organizar, volver la asamblea o el grupo, volverlo a ubicar en su lugar. Algo que algunos sindicalistas lo manejan, no sé si habrán leído o si habrán preparado o la experiencia los lleva. Cuando no se logra lo que el grupo, el sindicato busca, y aparece por ahí alguna cuestión y dan vueltas hasta que se logra esa, esa resolución del problema como resultado concreto manejado por los líderes, pero se logra y se aprueba, ¿no? En este caso vamos a ver el rol no de un líder, sino después vamos a hablar del rol o el lugar de un coordinador externo. Pero bueno, Profe, sí. en función de lo que usted estaba comentando y de lo que acaba de mencionar, de que si antes usted tuvo cierta vivencia, en la actualidad sigue siendo lo mismo. O sea, hace poco nosotros me refiero al colectivo de docentes, hemos recibido el anuncio de un aumento en cuotas, bueno, muy conocido, salió en los medios de comunicación, y se acordó con ciertos gremios, y no sé, bueno, después hubo un colectivo de docentes
a través del gremio de MP, que dijo que no, y he encabezado, bueno, por Rogelio de Leonardi, y se dijo de que no estaban de acuerdo y tampoco se los había llamado a la mesa a La negociar. conciliación. Entonces, exactamente, en función de eso, el gremio toma más fuerza y han recibido el apoyo de innumerables docentes, más del interior, y se agudizó más el paro. De alguna manera, gracias a esa presión, se logró de que se abran nuevamente las La paritaria. paritarias y en función de que están en la negociación, se pidió a los docentes que vuelvan a trabajar, y bueno, se está en ese proceso, ¿no? Pero se ve claramente lo que usted está mencionando acá en la clase, ese tipo de ejemplos, que de acuerdo a la presión que haya en el grupo, para lograr algo, se llega tal vez al objetivo, ¿no? Sí, es muy difícil. A ver, si bien esto que vamos a ver ahora se llama con los grupos de trabajo o grupos pequeños, no pueden ser más de 20, ¿no? Pero por ahí, si están en alguna oportunidad, pónganse a observar cómo se van dando los climas, los roles, las tendencias al liderazgo, cuando aparecen estos líderes, ¿no? El líder por lo general no aparece al principio, va apareciendo a mitad del desarrollo de la asamblea, de las reuniones, pero bueno. Entonces, esta tabla de Bale que se llama, ¿no? O este IPA, es lo que vamos a tratar de ver ahora. Y los roles disfuncionales lo trabajaron otros dos autores, Kenneth Bain y Paul Schitt, que son dos psicólogos que trabajaron, o discípulos de Kurt Lewin, ¿no? Bueno, digo que vamos que teniendo estas ideas de los roles funcionales y disfuncionales. Los roles que corresponden a la tarea y los roles de locomoción, porque van a aparecer mucho en esta dinámica. Bien, el primer supuesto de Bay es que lo que dijimos recién, que la actividad endogrupal, la actividad dentro del grupo, está destinada o tiende a la solución de problemas. O sea, la tarea tiene que estar presentada siempre a resolución o presentado como una resolución de un problema. El segundo supuesto es que este grupo, para solucionar ese problema, va pasando, yo diría sí o sí, por un grupo o por distintas fases, ¿sí? Fases sucesivas, ¿no? Sería como un tercer supuesto, una tercera idea, para comprender la dinámica del grupo a la hora de resolver una tarea. No solo debemos observar el cómo resuelve esa tarea, sino también el comportamiento afectivo y emocional. El grupo en este proceso de resolución de tareas lo define Bale como un conjunto de palabras y gestos, que le va a llamar proacción, y a una reacción, ¿no? O reacciones a esos gestos y palabras, que la va a llamar reacción. Parecen un juego de palabras, pero bueno. Y por supuesto hay reacciones a las reacciones. Planteado de una manera esto, decíamos que estas ideas de fase existen desde que existe el estudio de la grupalidad, nada más que Bailey ofreció un método o construyó un método empírico. ¿Qué es una fase? Un subperíodo cualitativamente diferente en función de un todo continuo de interacción. Bien, vamos ahora a lo que plantea Bailey.
Les aclaro que acá en este texto le encontramos una mentira al autor, ¿no? A Romero. Porque Bale propone en un principio, digo mentira, que el grupo va a pasar por fases de orientación, evaluación y control. Tenemos tres fases, ¿no? Orientación, evaluación y control. En forma paralela vamos a ir viendo las respuestas positivas y las negativas. Ahora, en el grupo tiene que haber ciertas condiciones, por eso decíamos que sí o sí se dan estas fases. Pero hay ciertas Profe, ahí condiciones. donde usted dice, justo había notado yo, donde usted decía de las tres fases, ahí dice que surgen y cambian durante un periodo de interacción, puede ser también lo Sí, que sí, yo había sí. leído en el libro. A veces se le entrecorta, no lo entendí. Que ahí decía que también que podían surgir y cambiar durante un periodo de interacción las fases, ¿puede ser así también? Sí, en algún momento estas fases pueden superponerse o Bien, tal vez no aparecer en este orden. Si sucede bien, esto, perfecto. hay alguna situación, como decíamos al principio, dentro del grupo que no está resuelta y pueden aparecer estos roles disfuncionales, ¿no? Estos roles disfuncionales pueden aparecer, por lo general, aparecen en la mitad del proceso, Claro, pero porque en el pueden aparecer. grupo hay un constante dinamismo en Sí, el sí, a grupo. eso No, nos referimos con interacción, esa dinámica, ese movimiento. Pero para que estas fases aparezcan, que sí o sí tienen que aparecer, hay una serie de condiciones que tienen que estar presentes. Primero, el grupo tiene que estar formado por personas psíquicamente sanas, ¿no? Si estamos con un grupo de psicóticos, esto no se va a dar. Tiene que haber alguna subcultura grupal, perdón. Una idea de lo que es trabajar en un grupo, una existencia previa. Si, a ver, estas tareas, este experimento de Bale lo hizo con grupos de personas seleccionadas, a partir de las cuales se hizo como una especie de tarea de presentación, en el cual se evitaban lo que por ahí llamamos la ansiedad de abordaje, ¿no? La ansiedad de abordaje tiene que ver con esto que por ahí decía su compañera en el relato, ¿no? Me da miedo, dice, me dio miedo, mucha incertidumbre. A veces comúnmente cuando hacemos una tarea en grupo, primero se presenta una dinámica de sensibilización y de movilización, ¿no? Con una tarea lúdica, romper el hielo, esto le llamamos disminuir la ansiedad de no asignación, o la ansiedad de presentación, también se le llama, ¿no? Ansiedad de no asignación es sentir que uno no forma parte de este grupo, ¿no? A veces, cuando nos juntamos personas que no nos conocemos, por ahí sucede en alguna capacitación que estamos todos en una tarea o en un taller, una tarea propiamente teórica, de trabajo de conceptos, de ideas, y dice, bueno, ahora nos juntemos en grupo y trabajemos. Y nos juntamos 4 o 5 que no nos conocemos y nos empezamos a mirar y hay un silencio y siempre hay uno que es el que no aguanta esta ansiedad de abordaje, no la soporta, o tiene miedo a esta angustia de no asignación, ¿no? De quedar fuera del grupo. Y es una sensación de que, bueno, si yo no hago algo, no digo algo, este grupo se desarma y yo quedo afuera. A eso le llamamos angustia. Es decir, para evitar todo esto,
En este experimento de Vail hubo todo un trabajo previo, ¿no? En la cual habla de esta existencia grupal o esta subcultura grupal, ¿no? Y la tercera condición, que haya una idea de organización de grupo, ¿no? Si a nosotros somos todos docentes, es decir, participamos en grupo desde que, o en alguna tarea tipo grupal, desde que empezamos la formación, inclusive desde que estamos en el secundario, tenemos alguna idea de lo que es un grupo. Bien, entonces decíamos que con Vail plantea que el grupo va a pasar por 3 fases: orientación, evaluación y control. Digo que le pillamos una mentira a Romero porque él dice que él le agrega 3 fases más. No, si ustedes leen a Vail, Vail describió 12 fases. 12 fases por las que pasa un grupo. ¿Por qué dice el autor que él agregó esas otras 3? Se asume la autoría de las otras 3 fases. Bien. Estamos claros, ¿no? Orientación, evaluación y control. Vamos a ver qué ocurre cuando se le plantea lo que llamamos la consigna o la tarea a resolver. Tarea a resolver que debe plantearse en términos de problemas. Los integrantes del grupo comienzan a mirarse entre sí. Es un periodo de mucho silencio, ¿sí? Y empiezan a pedir información al coordinador. Es cuando empezamos a preguntar ahí, o el profe, ¿qué tenemos que hacer? O el licenciado, ¿cuál es? Me explica bien la tarea. Esto es lo que llamamos ansiedad de abordaje, ¿no? Tratar de disminuir al menos posible lo ansiógeno de algo desconocido o de un problema a resolver. Que es una ansiedad en un monto que mueve a la resolución de la tarea, ¿no? No es una ansiedad a nivel de que a mí no me permite resolver la tarea o me retire del grupo, ¿no? Una vez estábamos en un taller y los que coordinaban el grupo iniciaron una dinámica de presentación o para, como decíamos, para romper el hielo, que consistía en tocarnos las manos con un desconocido, ¿no? Y hay gente que eso no lo soporta, ¿no? Y se fueron, ¿sí? Si éramos 20, por lo menos 5 o 6 huyeron, ¿no? Yo recuerdo que tenía que mirar los ojos a un agente sanitario y poner las palmas de las manos, juntar las palmas de las manos y mirarnos a los ojos, ¿no? La mujer transpiraba, pobre, tenía las manos mojadas, pero se la bancó, no huyó. Pero esa tarea, ese sudor forma parte de esta ansiedad, ¿no? Que muchos no se la bancaron, pero ella sí. Y después pudo trabajar y comentar sus historias, sus ideas, sus cosas, con una soltura y bueno. Pero más allá de eso, en este momento de la fase de orientación, eh, se empiezan los pedidos de orientación, de información, intentos de responder entre sí. Los silencios son por ahí prolongados, ¿no? Hasta que se corta. Algo que vamos a aclarar, que a veces, ¿cuál es el rol del coordinador? Que de hoy no vamos a hablar nada del coordinador. Pero una de las tareas del coordinador es observar que estas fases y estos roles y estas conductas se vayan dando. Si ve que no se dan, el coordinador asume una conducta, asume un rol, muchas veces se coloca, porque el coordinador es externo al grupo, se sienta y forma parte de uno más del grupo y comienza a preguntarse y a preguntarle a los del grupo como si fuese uno más, ¿no?
en esta fase de orientación. Los problemas, por eso habíamos pedido una hoja, ¿no? Ustedes en la hoja, en la izquierda de la hoja, van a poner las conductas o los roles que se observan en los integrantes del grupo. Y del costado derecho vamos a poner los problemas por los que atraviesa. ¿Sí? Por eso decíamos que la tarea tiene que plantearse en términos de problemas. Uno de los problemas que tiene que resolver el grupo en esta primera subfase son los problemas de comunicación. ¿Sí? Problemas de comunicación que tienen todas las características con las que definimos el proceso de comunicación. La emisión de mensajes, la utilización de canales claros, la encodificación y la codificación del mensaje, para que se entienda, quede claro, evitar malos entendidos, etcétera, etcétera. Entonces se genera una estructura de comunicación que debe darse, debe constituirse esa estructura de comunicación. Por eso, tal vez este periodo o estas subfases puede tener o puede llevar su tiempo. Por lo general es una de las más largas. Todo depende de estas características que dijimos al principio, ¿no? Si hay una idea de trabajo grupal, si hay una experiencia de trabajo grupal, es mucho más simple si este grupo ya tiene una experiencia con este tipo de tareas, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí vamos, ¿no? Ahora, después de las primeras orientaciones, después de pedir la información, después de haber armado los canales de comunicación, pasamos a la siguiente subfase, que es lo que llamamos la evaluación. ¿Sí? No hace falta que repitamos los roles de la primera subfase, ¿no? Las que ponemos a la izquierda. Roles de dar orientación y roles de pedir orientación. Orientación o información sería sinónimo, ¿no? Orientación, información, repetición, piden aclaración. Hay quien da la información, quien aclara, quien repite, ¿sí? Hablamos de los miembros del grupo, ¿no? Es que hay que hacer tal cosa, tenemos que... No, esa no es, tenemos que hacer la otra. Hay quien hace una síntesis, hay quien se encarga de preguntarle al coordinador qué es lo que hay que hacer. Esto es lo que llamamos roles de dar orientación, pedir orientación. Que de la necesidad de resolver problemas de comunicación, armar una estructura de comunicación. Entonces ya tenemos las condiciones, o estamos en condiciones de pasar a la siguiente fase, que es la de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, nos referimos a tratar de ver qué técnicas o qué herramientas empezamos a utilizar o creemos en el grupo que tenemos que utilizar para resolver el problema. ¿Sí? Ahí comienza una discusión, una de las primeras discusiones. ¿Sí? El qué tenemos que resolver y los caminos que tenemos que ir. Ahí vamos eligiendo, por eso se habla de evaluación, se evalúan las posibles alternativas y se elige la que se considera la adecuada y la necesaria, ¿no? Aparecen las opiniones de los distintos miembros. El problema por los que atraviesa el grupo serían los problemas de evaluación. Esto es mucho más simple, ¿no? Aparecen los roles puestos sobre el costado izquierdo, el rol de dar opinión, de evaluar, expresar sentimientos, deseos, el rol de pedir opinión, pedir análisis, ¿sí? Aparecen las expresiones, los deseos, los sentimientos.
Y a partir de esta segunda subfase, vamos pasando a la tercera fase, subfase, perdón. Que sería la de control. ¿Sí? Si no me... Control que... Vamos a ver qué queremos decir con control, pero lo que nos interesa es que en esta tercera subfase de control comienzan a aparecer o comienzan a insinuarse los liderazgos. ¿Sí? Cuando hablamos de control, nos referimos que hay que controlar u ordenar los aportes de los integrantes del grupo. ¿Se acuerdan que en la fase anterior se comienzan a evaluar los caminos, las técnicas? Bien. Ahora hay que controlarlas. Toda discusión, toda diferencia de opiniones genera encuentros. ¿Sí? Por ahí también, como decíamos, que la primera subfase es la más larga, esta también en el tiempo puede extenderse si no hay controles, si no hay acuerdo. Por eso comienzan a insinuarse los liderazgos. ¿Quiénes son los que de alguna manera van a aportar o van a aparecer una tarea que se llama liderazgo de mantenimiento, ¿no? Una tarea de tratar de que esos aportes se ordenen y se controlen. ¿Por qué lleva más tiempo? Porque en esta fase comienzan las discusiones. Si hay discusiones, hay división. ¿Sí? Hay subgrupos. Hay discusiones estériles, ¿no? Entonces, muchas veces nos toca, ¿no?, que hay una discusión por cosas y temas que no tienen nada que ver con el problema. Entonces la tarea del líder sería promover ese control de aportes. Por eso se llama líder de mantenimiento, ¿no? Y a partir de acá empiezan los primeros, pueden verse los primeros acuerdos. Ahora, en función de estos roles de mantenimiento y roles de tarea, van a ver que las primeras fases tienen que ver con un gran predominio de trabajo intelectual. ¿Sí? Trabajo intelectual que hace la resolución de la tarea. A partir de la tercera subfase de control, hay un predominio de los roles de mantenimiento. En el texto dicen un 70 y un 30%, ¿no? El problema por el cual atraviesan los miembros del grupo en esta tercera subfase tiene que ver con el problema de control de los aportes de los miembros. Y aparecen roles de sugerencias, aparecen roles de elaboración de teorías, de ideas, aparecen las experiencias personales de cada integrante, ¿no? Y comienzan a insinuarse la aparición de roles de mantenimiento. Empiezan a aparecer las emociones, los sentimientos. Bien. Esto que dice Romero, que él le agregó estas otras tres fases, en realidad estas están planteadas desde Weil, tienen que ver con tres fases que tienen que ver con... Espera que les tenía anotado acá y... con los problemas de decisión,
está relacionado con los problemas de reducción de tensión y con los problemas de reintegración. Al ponerse en juego roles de mantenimiento y la aparición de roles disfuncionales, y como decíamos al principio, existe una posibilidad de desintegración del grupo. La tarea del líder, la insinuación de los líderes en el grupo, sería reducir las tensiones, no solamente controlar las posibles alternativas, sino también las decisiones que tome el grupo, y lograr lo que llamamos la reintegración del grupo. ¿Sí? Estos tres últimos roles tienen que ver más con roles de mantenimiento, como dijimos, tareas de evitar la disolución del grupo, perdón, y lograr una reintegración. Porque al partir de la tarea de control, después la de discusión y los logros de acuerdos, existe en el grupo una especie de relajación, una especie de distensión. Ya está la tarea casi resuelta. ¿Sí? La tarea de algunos líderes es evitar que ese relajamiento y esa distensión haga que la tarea se deje de lado, ¿no? Y creemos que la tarea está resuelta. Situación que puede ser aprovechada, diríamos casi inconscientemente, por estos roles disfuncionales, ¿no? Que aprovechan ese relajamiento del grupo para intentar satisfacer necesidades individuales dentro del grupo, o usar el grupo para satisfacciones narcisistas, ¿no? Por eso decíamos al principio que observábamos esta asamblea, cuando parecía que todo estaba resuelto y estaba en orden, aparecen estos roles disfuncionales. Una de las tareas del coordinador del grupo es, si el líder o no se ha insinuado un liderazgo que pueda resolver esto, es intervenir y poner en juego o colocarse como líder y ordenar y evitar los problemas de desintegración, reducir las tensiones y lograr la reintegración del grupo. Porque si observan el último grafiquito de este planteo de Bale, van a ver que hay un área neutral que forma parte de las tres primeras subfases, ¿sí? Orientación, evaluación y control. Y después hay dos áreas, una positiva socioemocional y una negativa, ¿sí? Positiva socioemocional tiene que ver con los acuerdos que va logrando el grupo, el relajamiento, la solidaridad, que son roles de mantenimiento que promueven la resolución de la tarea. Pero también junto con esto hay una área negativa que tiene que ver con la disidencia, con las muestras de tensiones, ¿no? Y la muestra de antagonismo, ¿sí? Que son los problemas de reintegración que tiene que resolver el grupo. Esa fase negativa es la que genera por la aparición de estos roles disfuncionales. Hasta ahí más o menos, como les digo, es medio complicado explicar esto así un poco en el aire. No sé si hay alguna pregunta respecto de este intento de seguir esta dinámica. Cuando tenemos textos como
de este tipo, ¿no? Es muy, muy expositivo, ¿no? Y se plantea se intenta explicar una dinámica, hay que tratar de leerlos de corrido, ¿no? De una sola tirada, como decimos a veces, ¿no? Y después ir leerlo de nuevo para ir entendiendo ese recorrido, esa dinámica. Y a veces en la cabeza de uno va armándose este panorama, ¿no? Sí, o sea que en el área neutra nos queda la parte donde dice, se nota bien la relación, la interrelación que hay con respecto, por ejemplo, donde se da orientación en la información, donde se repite Sí, o se confirma, con la donde o sea, una da y la otra pide. sí, sí, sí. Esos son los roles de las conductas que aparecen en los integrantes del grupo. Al no haber liderazgo, al no haber un líder asignado desde afuera, y tampoco haberse propuesto, ni haber surgido, ni a ninguno de los integrantes del grupo insinuarse como líder, el intercambio de pedir opinión y de dar opiniones entre los integrantes del grupo. Si hubiese sido designado un líder, las preguntas son al líder, las opiniones se las preguntan al Sí, líder. sí. A veces hay tareas grupales en las cuales se coloca un coordinador o un representante del quien está dictando un determinado tema o trabajando un determinado tema, ¿no? Entonces, esta tarea de pedir información, de estos problemas de comunicación no existen prácticamente, porque no hace falta armar una estructura de comunicación porque tenemos a alguien que nos va a informar. Le pedimos esta información al coordinador o al líder. Pero en el caso de esta experiencia no hay un coordinador, no hay un líder. Entonces, ¿por qué se llama área neutra? Porque es eminentemente práctica. Son roles que tienen que ver con la resolución de la tarea. No hay sentimientos, no hay emociones, no hay roles de mantenimiento. Por eso decimos que en esta primera tarea, sus fases, hay un 30% de roles de mantenimiento de emociones y un 70% de roles relacionados con la tarea. ¿Sí? El grupo está preocupado por resolver el problema más que en promover emociones, sentimientos. Eso va a aparecer después cuando empiecen a aparecer las opiniones. Empiecen a aparecer las experiencias personales. En el caso de esta mujer que le decía yo en este curso, que era un agente sanitario, me llamó la atención un agente sanitario en un curso destinado a psicólogos, psicopedagogos, tenía que ver con la gente del Cedronar, creo que vinieron, el consumo de sustancias. En realidad esta mujer vino a ver qué podía hacer con su hijo, que parecía que estaba en una situación de consumo incontrolado ya de algún tipo de sustancias, ¿no? Vino por una cuestión personal. Y en el trabajo grupal salió esta situación fíjense que muchas veces, no sé si les ha tocado en algunos talleres, sobre todo, yo lo he observado mucho cuando estamos con docentes, ¿no? Tratando de ver cuestiones por ahí pedagógicas, bueno, qué podemos hacer con el desgranamiento, vamos planteando posibles soluciones a la deserción escolar, y bueno, cómo mejoramos la tarea, etcétera, etcétera. Siempre aparece como una cuestión de imposibilidad, digo yo, una serie de argumentos o propuestas que son muy
afectivas, muy emocionales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los chicos de ahí, ustedes no saben lo que es enseñarle a chicos que a veces vienen de escala, que no tienen, o vienen, parece que en la casa no han comido, y uno les ve la carita y de alguna manera introduce una cuestión afectiva que a veces es imposible de romper, ¿no? Porque uno no, es cierto, no puede decirle a esa otra docente, mire, señora, deje de hablar, o señor, deje de hablar. Entonces, no es ahí la tarea del líder o del coordinador de sacar a ese grupo de ese exceso de roles de mantenimiento, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, tienes razón, estamos de acuerdo. Se logra una cohesión, un acuerdo del grupo, pero no es lo que tenemos que resolver. No tiene demasiado que ver con la tarea, es una parte de la tarea. Eso lo he observado mucho, ¿no? O por ahí la autorreferencia. La Lo autorreferencia que tiene por pasa, ahí... profe, es que bueno, que tal vez se presta a veces, creo que el momento del grupo para ver si se coincide con algún problema, uno hace una catarsis, como quien dice. Sí, 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 pero para eso están los grupos de reflexión, por ejemplo. Estos se llaman grupos centrados en la tarea, ¿sí? O pequeños grupos. El objetivo es resolver una tarea. Y jugamos, ¿cierto? Yo no estoy como docente, estoy como sujeto. Y también tengo sentimientos y tengo... Pero para eso hay otro tipo de grupo, ¿no? Pero la tarea de resolver abre la puerta para que todas estas cuestiones afectivas, sentimentales y emocionales emerjan, salgan. ¿Sí? Igual que las tendencias o las cuestiones negativas de alguna persona, ¿no? Eso le iba a El decir, o grupo sea, es... porque no tan solo sale, o sea, vemos algunas cuestiones positivas y las otras negativas, como usted las menciona acá en la fase. Las Realmente positivas se ve. tienen que ver con aquellas actividades, emociones o sentimientos que hacen a la resolución de la tarea. ¿Sí? Hacen a la resolución de la tarea y a la cohesión grupal y al mantenimiento del grupo. Que esos son los que llamamos roles funcionales. Y ya lo vamos a describir después, que es lo que trabajó Bennett y Sheet. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta relacionada a esto. Pasamos a lo que desarrollaron estos autores, que hicieron un listado de roles funcionales, roles disfuncionales, roles de mantenimiento y roles de locomoción. Y lo vamos a mencionar porque algunos tienen unos nombres medio raros. Tengamos en cuenta que esto lo hizo Bale en la década del 50 y Bale era norteamericano. Supongo que de la traducción del inglés al castellano, algunos roles de este tipo quedaron como medio raros para nosotros, ¿no? Bien. Entonces decíamos que al principio de que todo grupo a la hora de proponerse la resolución de una tarea va generando roles, va generando un cierto tipo de conducta, genera una división de tareas y de actividades o de posiciones, etcétera, etcétera. En este sentido, a la hora de ver estos roles, todo integrante del grupo puede, de alguna manera, desempeñar un rol u otro en el transcurso del proceso de interacción. Así que no siempre va a ser un rol asumido y asignado y se va a mantener en ese, ¿no? Puede ir intercalando distintos tipos de roles a medida que se vaya dando
la tarea del grupo. ¿Queda claro lo de los roles relevantes o roles funcionales? Que los dividimos en roles que tienen que ver con la resolución de la tarea, que son intelectuales, los repito, y los roles de mantenimiento, Ujú. que son afectivos y emocionales. Son proactivos, hacen la resolución de la tarea. Por eso son funcionales desde lo intelectual y son funcionales desde lo afectivo. ¿Sí? Bueno, estos autores identificaron 11 roles de locomoción y 7 roles de mantenimiento. Lo vamos a mencionar solo a manera de, de mencionarlos, de enunciarlos, porque no llevan, por lo simple que por ahí parecen de entender y no llevan a explicarlos demasiado, ¿no? Por ahí los podemos identificar de otra manera, por ahí pueden aparecer como mezclados, como a veces una persona parece que está opinando, pero en realidad está solicitando información, o, o parece una opinión y una propuesta y en realidad queda a medias, ¿no? O por ahí aparece una autorreferencia, ¿no? Y toda el tiempo para hacer una propuesta termina en una cuestión autorreferencial e histórica y al final no termina diciendo nada, ¿no? Porque a veces pide la palabra para opinar o para proponer algo y comienza a hablar de su historia, de cuando no sé qué fue y qué quiso hacer y lo que le dejan quedar nada, ¿no? Por eso pueden aparecer medio confusos. Pero bueno, el primer rol de funcional centrado en la tarea o de locomoción se llama rol de iniciador contribuyente. Sugiere y propone al grupo nuevas ideas y formas diferentes de ver el objetivo o problema del grupo. ¿Sí? El rol de inquiridor de información es el que busca información, pregunta, aclara. Fíjense que estos dos primeros roles pueden corresponder a la primera fase de orientación, ¿no? Después viene el rol de inquiridor de opiniones, que es el que busca opiniones, pregunta para aclarar. El rol de informante, que aporta información, por eso es que no es muy... El rol de opinante, expresa creencias y opiniones enfatizando los valores involucrados en cada una de ellas, ¿no? Este rol de opinante es el que por ahí termina en una cuestión autorreferencial y no termina diciendo nada, o termina preguntando, ¿no? Más que opinando. El rol de elaborador, que es el que reformula las opiniones y la información manejada por el grupo, ¿no? Hay sujetos que tienen capacidad de síntesis, lo llamamos nosotros, ¿no? Que de todas las cosas que escuchó, logra una síntesis corta y permite entender de lo que se está hablando, ¿no? Ese rol, por ejemplo, necesita, más allá de la capacidad de síntesis, la posibilidad de armar un discurso que al comunicarlo se entienda, ¿sí? Un rol que ha sido denominado de varias maneras: esclarecedor, clarificador, sintetizador, coordinador emergente, ¿no? Muy relacionado con el de elaborador. El rol crítico evaluador, rol dinamizador. Acá hay un rol que es el roles burocráticos, ¿no? El secretario. Siempre cuando se hace una tarea, se designan un secretario y designan un vocero. Y
por él el secretario termina siendo vocero y el vocero secretario y por ahí se designa un secretario y un vocero y termina hablando otro porque a veces se designan a dedo y se designa a alguien para ser vocero que es más tímido que no termina diciendo nada. Bueno, el rol de técnico de procedimientos. Como ven, son roles con nombres que por ahí nos pueden decir algo y otros que no nos dicen mucho y por acá los llamamos de otra manera, tal vez. Los roles de mantenimiento dijimos que son los que hacen a la constitución y al mantenimiento del grupo, mantenimiento de la cohesión, el mantenimiento emocional del grupo, el mantenimiento del espíritu del grupo. El rol de estimulador, ¿sí? O alentador, que elogia, que está de acuerdo, muestra solidaridad. El rol de conciliador o armonizador, intermediario entre diferencias entre miembros, ¿no? El rol transigente, cede parte de su posición para llegar a acuerdos, también denominado favorecedor de compromisos. Se va entendiendo la categoría de roles, ¿sí? Se entiende, ¿no? Que dejan de lado sus posiciones individuales, dejan de oponerse o de discutir para lograr un acuerdo. Hay quienes estimulan esta cuestión afectiva para que esto se llegue, ¿no? El elogiar. Hay uno raro, ¿no? Rol de guarda agujas, guarda tranqueras o regulador de comunicación, que intenta mantener los canales de comunicación. Guarda tranqueras es como ese que está en la entrada de alguna institución y hay una barrera, ¿no? El que levanta la barrera sería un poco como es. El guarda agujas es un término muy ferroviario esto, ¿no? Yo soy hijo de ferroviario, conocemos, ¿no? Había una oficinita así chiquitita que se llamaba guardagujas, ¿sí? Y en esa oficinita, en esa casillita, estaban las palancas que abrían o cerraban las vías para que entre o salga alguna formación, ¿no? No sé, ya no hay vías, no existen vías desde un montón de tiempo, pero acá. Pero si observan, por ejemplo, el Retiro, o en Constitución, que hay como 8 niveles de rieles y terminan 2. Bueno, eso no sé todo ahora, pero antes se manejaba por una palanquita con un alambre que recorría metros y eso movía. Y ese era el guardagujas, el que posibilita que entre, el que abre los canales de comunicación. Bueno, a quién le importa, diría, pero bueno. El rol de seguidor, fíjese, es un rol que cuando lo leo, que de alguna manera dice, sigue el movimiento grupal en forma pasiva. Muchas veces este sujeto que está calladito durante casi toda la tarea grupal es el que puede promover, a veces con una opinión o con una propuesta, que la tarea se cierre, se logren los acuerdos, o es el que puede promover o transformarse en un rol disfuncional, ¿no? A veces parece que está todo armado y este sujeto dice, no, lo que pasa es que acá falta esto, o lo que ustedes están haciendo tiene que ver, bla, bla. Y se armó de nuevo la discusión y se desarmó todo lo que estaba. Ustedes no comprendieron la consigna. Lo que ustedes están trabajando es esto y la consigna pide esto otro. Pero no lo dijo antes, no opinó antes, no informó eso antes. Un rol medio
medio raro y que tiene que ver con características personales, que lo colocaríamos más del lado de los roles disfuncionales, pero bueno, está puesto el rol del legislador o ideal, que se expresan normas y se intenta aplicarlas en el funcionamiento, en la evaluación de la calidad de la interacción grupal, similar al crítico evaluador, pero dedicado al funcionamiento grupal. Decíamos que en todos grupos hay normas, ¿no? Y reglas. Siempre hay alguien que aporta un costado burocrático o normativo, diríamos, ¿no? No, pero lo que pasa es que tenemos que hacerlo en hoja 4 con esto y con aquello, pero de acuerdo a la normativa, los docentes conocemos muchos de normativas y leyes y reglas, ¿no? Siempre aparece. Esta mañana en una reunión estábamos hablando de hacer justo viene el ejemplo, ¿no? De están pensando unas capacitaciones, unas tareas que se le ha pedido al equipo, ¿no? Bueno, ya está, sí, tenemos todo, ya tenemos los temas, sí, la fecha más o menos, sí, después de las vacaciones, sí, bueno, pero en agosto, las vacaciones, bueno. Y bueno, por eso ya está, los temas tenés que trabajar con nosotros, sí, ya está. Bueno, estaba ahí. Y aparece una de nuestras compañeras y dice, no, lo que pasa es que para poder hacer esa capacitación tienen que hablar con no sé quién de tal dirección, porque necesitan un link, necesitan la autorización y tienen que hacer un trámite, toda una cuestión legal, normativa y burocrática. Bueno, ese es el rol del legislador, ¿no? Tienen que hacer trámite, tienen que cumplir con esta legislación, porque la no sé qué resolución les exige para hacer las capacitaciones, tienen que estar inscritos en una red. Bueno, justo vino esta mañana el ejemplo, ¿no? El rol de observador, que digo que este rol legislador, ¿no? Está puesto en función de la tarea también, ¿no? Pero desde un costado más burocrático, más normativo, ¿no? No vayan a improvisar nada, una cosa como el estilo. El rol de observador del grupo o comentarista, ¿no? Que se registran diferentes aspectos del proceso de interacción y se alimenta al grupo con dichos datos. Puede ser un rol participante, con comentarios periódicos acerca del proceso grupal, o silencioso. Bien. ¿Para qué está el rol de observador si se va a mantener en silencio, ¿no? O a veces es preferible, a veces decimos es preferible que no diga nada antes que diga algo que interfiere. Bien. Estos son los roles funcionales, proactivos en la resolución de la tarea y proactivos y positivos en el mantenimiento de la cohesión grupal, en el mantenimiento del espíritu de grupo, desde el lado de los afectos y los sentimientos, ¿no? Los roles disfuncionales, o también llamados roles individuales, como dijimos, buscan una satisfacción de tipo individual, o utilizan el ambiente del grupo para una satisfacción narcisista. Bien, que decíamos que estos aparecen cuando casi a la tercera subfase, cuando se está terminando de lograr ciertos acuerdos, o cuando se están discutiendo los acuerdos, o muchas veces aparecen cuando están en esa tarea de reintegración del grupo, o en ese momento de relajación grupal. Bien, rápidamente vemos estos roles. El rol de agresor, no necesitan por ahí pensarlo demasiado, ¿no? El rol de obstructor, que expresa desacuerdos sin razones, se retrotrae a problemas ya resueltos, ¿no? Cuando parece que ya está todo armado, busca. El rol de buscador de reconocimiento,
o de suministros narcisistas para la autoestima, busca llamar la atención sobre sí mismo, vanagloriándose, etc., ¿no? El rol de confesante aprovecha la oportunidad proporcionada por el ambiente del grupo para expresar sentimientos personales, sin vinculación alguna con la tarea explícita. Confunde el grupo de trabajo con un grupo terapéutico, ¿no? Como decimos muchas veces, el grupo a la hora de resolver una tarea abre la puerta para que aparezcan un montón de sentimientos que son lícitos y son necesidades que tiene el sujeto, pero no ese es el grupo. Yo decía grupo de reflexión, acá dice, bueno, grupo terapéutico. El rol de mundano o playboy, conducta por la que se hace alarde de falta de compromiso con los procesos grupales. Cínico, subestima a los demás, o cree que ya se la sabe toda y ya estoy de vuelta en esto, ¿no? Que por lo general a veces sí este sujeto, a veces ahora lo vemos, ¿no? No, eso ya lo vi, agarra el celular y se pone a jugar a los jueguitos o se pone a hacer otra cosa o se pone a charlar con, pues el mundano de Playboy, ¿no? Se pone a charlar no con otro compañero, se pone a charlar con una chica, se hace el langa o el banana, ¿no? El rol de dominador, que usa la conducta agresiva como medio para imponer su dominio, no permite participaciones. El rol de buscador de ayuda intenta lograr una respuesta de simpatía a través de expresiones de inseguridad, confusión personal o depreciación de sí mismo, ¿no? Para esto decimos, bueno, búsquese un grupo terapéutico para esto, ¿no? Muy parecido a esto que le decía yo, de esta mujer que iba por ahí por una cuestión personal, individual de su hijo, lícita, ¿no? Pero no era el grupo. Y el rol de defensor de intereses especiales, que defiende intereses ajenos al grupo, correspondientes a un grupo de pertenencia alternativa. Por ejemplo, políticos sin relación alguna con la tarea. Esto decía a veces que sucedía en la escuela cuando estábamos con esta gran asamblea. Aparecían representantes de un sector o de un área planteando cuestiones por ahí propias de su área y que no hacían al bien común o a la gran tarea que tenemos que resolver en esta asamblea, ¿no? Bueno, entonces después aclaramos que estos roles son Profe, móviles. ¿y el rol del agresor? No hace falta por ahí definirlo demasiado, ¿no? Pero es aquel que Pero tiene también está. un nivel de descontento con él y con la gente que directamente no va ni siquiera a expresar su opinión ni a plantear sentimientos individuales, personales, sino que directamente va a agredir por la agresión misma, ¿sí? A veces también por ahí se puede mantener en silencio durante un tiempo y busca la agresión por sí misma, ¿no? Ya sea física o verbal, ¿no? No sé si ha visto por ahí a veces, bueno, en algunos debates Sí, televisivos, ¿no? burlón. En algunos debates televisivos, ¿no? En la Cámara de Diputados, es muy famosa la piña que le pegó la diputada de Catamarca, que no se me va a salir el nombre, contra el diputado Kunkel, ¿no? No sé si se acuerdan, vieron esa imagen, ¿no? Este tipo estaba hablando, el diputado Kunkel, y apareció Camaño, la diputada Camaño, que apareció de atrás, así, ni se la esperó, ¿no? Le pegó una piña en la oreja. Eso es una agresión, es un rol de agresor. La agresión por sí misma. Es un plan, no es porque sea esta diputada, no, me fueron los No, nombres está propios. bien, pero Me también... fueron los nombres propios porque... ujú. pero sí, va la agresión por agredir mismo, por agresión misma, física, verbal. Bueno, no sé si hay alguna
pregunta, alguna sugerencia, terminaríamos con esta tarea que espero que haya quedado clara, ¿no? de la dinámica de grupo. Y que creo que cuando la entendamos y la podamos aplicar o por ahí la podamos observar, vamos a ver que la resolución de la tarea y la resolución de un problema se facilita, se hace con el menor costo posible de angustias, ansiedades, ¿sí? A veces decimos, pasado unos nervios en ese taller y al final no logramos nada, ¿no? Bueno, podemos decir, bueno, o hemos logrado por fin resolver esto, pero me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me tiemblan las piernas. La idea es que se realice con el menor costo posible, la mayor economía de... Y bueno, lamentablemente esto no lo podemos hacer vivenciar, ¿no? No lo podemos. Estuve buscando si hay algunos por YouTube, algunos videos sobre esta técnica de Bale, pero apuntan, porque al aplicar esta técnica de Bale, la aplican muchos los españoles, ¿no? Acá no he visto. Se hace como una especie de planilla, de doble entrada, donde se van marcando estos problemas, estos roles, ¿no? Se hace la técnica de trabajo grupal y hay quien se dedica. Y los videos que hay tienen que ver con eso, ¿no? Y no. Hay una película Entre Muros, ¿no? Que intenté verla a ver si podíamos sacar. No sé si vieron Entre Muros. Andaba circulando una época en estas películas para analizar en las escuelas, ¿no? Entre Muros es una película francesa, tiene sus añitos, ¿no? La tarea se da, pero es para analizar, más analizar el rol del docente, características del docente que otro tipo, ¿no? Pero hay un momento, una asamblea se llaman en secundarias los que trabajan los acuerdos de convivencia, como el consejo, sería acá un poco el consejo de convivencia o el consejo escolar. Se propusieron algunas escuelas funcionar y no sé si siguen funcionando porque por ahí no es tema mío en el trabajo en el equipo, ¿no? Creo que en algunos lugares sí, en otros no, pero, pero tampoco daba para pensar un poco estas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna... Yo de mi lado, bueno, Por mi parte, profe, no entendí. léanlo, lean Fui relacionando lo que iba explicando de acuerdo a la fase y después a los roles, a los diferentes roles. léanlo por ahí un par de veces, no para apropiarse conceptualmente que lo necesitan de ciertos términos que son propios, pero sí para entender la dinámica, cómo se va produciendo este movimiento que va desde el pedir información, pedir opiniones, hasta la resolución de la tarea. No es la única forma de análisis de interacción, ¿no? Hay otras que corresponden a otras teorías, pero a mí se me ocurrió esta de Bale, está en ese texto claro de Romero, y porque forma parte del criterio que Romero propone para entender esto de que es un grupo, ¿no? El criterio interaccionista, o el criterio de interacción. ¿Sí? Junto con el intersubjetivo y el intrasubjetivo forman los tres niveles de análisis, ¿no? Bueno, dejamos por hoy. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo jueves. Sí, profe. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Me quedo profe, más tranquilo porque no se cortó ni tuvimos problemas. Que estábamos preocupados con Guillermo porque nos conectamos 10 minutos, ¿no? Pero esos 10 minutos nos congelábamos
cada 30 segundos, al final se nos cortó. Así que justo eran 6 menos 10. Uy, zona. Salió todo perfecto. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Así es, nos vemos el Hasta próximo luego, profe. jueves. Hasta profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos hasta el Chao, próximo profe, jueves. que tengan buen fin de Profe, si me semana. permite, Chao, 5 profe. minutitos Sí, a ver. antes de que se retire. Hasta luego. Sí. Yo quería mencionarle, en función de lo que usted había hablado en la clase pasada con respecto al tema de la comunicación. Me trajo a la memoria, o no sé si usted leyó alguna vez un cuento de García Márquez que se llama Algo malo va a suceder en este pueblo. ¿Lo conoce? Sí, me parece. García Márquez lo leí en la década del 80, ¿no? Es muy lindo para trabajar en función de esto de la Ya lo voy a leer. comunicación. Sí, algo, le voy a pasar el link por teléfono, y la verdad que está ideal porque hace toda la trama de cómo una mujer se levanta y sus hijos la escuchan en función de que ella tenía una premonición que algo feo iba a suceder. Ujú. Y los hijos después, en función de esto de que se van relacionando con las otras personas y esas personas se va haciendo toda una cadena, al final termina todo el pueblo yéndose de todas las personas yéndose del pueblo e inclusive hasta quemando la vivienda. Entonces cuando se van, la misma mujer dice, viste hijo, algo feo iba a suceder. Así que la verdad que es un texto muy, muy lindo para trabajarlo en esto que tiene que Ya voy a ver revisarlo. que a veces con un rumor, cómo se termina desencadenando en una realidad. Creo que están 12 cuentos peregrinos. ¿Sí? Ah, Puede ser el libro 12 cuentos peregrinos. Ya lo busca. Sí, bueno. hay un autor, Paul Waslawi, un psicólogo polaco, que le escribió lo que se llama las profecías de autocumplimiento. Sería más o menos algo parecido. Sí. Que lo utilizamos mucho ahora se utiliza mucho en las fake news o en muchos programas sobre todo de información, ¿no? Noticieros, Sí. ¿no? Repite que algo, esto, bueno, se Claro, dice porque a mí, yo no le quise interrumpir, pero cuando terminó de comentar eso que usted había mencionado de una mujer que da a luz un niño y que dice que iba a fallecer muy veo en sus ojos joven. la imagen de alguien que va a morir joven, sí. Sí, entonces, Sí. bueno, me acordé de eso y bueno, digo, bueno, en la próxima clase en algún momentito lo charlaré con el profe, a ver si él No, estuvo en contacto con ese material, por eso. ya lo voy Bueno, a profe, lo releer. dejo. Bueno, lo Listo. dejo que descanse, que esté muy bien, hasta la Hasta próxima. luego. Hasta el Gracias, jueves. Hasta luego. hasta el jueves. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta luego.